comentar que dentro de, en su inicio, o sea, en el universo, bueno, pues desde de lo simple a lo complejo molecular, y cómo se formaron los elementos químicos, de qué está hecho el universo, para ir avanzando poco a poco hasta llegar al planeta Tierra y hablar de lo que es cambio climático y la sexta extinción que algunos científicos le han dado en llamar. Y lo otro es la simplicidad a la complejidad celular, cómo se formaron las primeras células, de qué están hechas estas células. Y la otra parte final, que es de la simplicidad a la complejidad de las especies, cómo se formaron las distintas especies. Algunos puntos me iré muy rápido, o sea, porque no es el tema central, pero sí quisiera, vamos, dar estos aspectos generales en este sentido. Entonces, bueno, pues todos conocemos de las teorías del origen del universo, de lo de la gran explosión, vamos, de la simplicidad a la complejidad molecular. Entonces, ¿qué es lo que se conoce de ello? Bueno, pues se sabe que, por ejemplo, las estrellas tienen temperaturas muy altas, vamos, en su superficie pueden ser de 6.000 grados hasta 20 millones de grados en sus partes más internas. ¿Qué significa esto? O sea, imaginar esta temperatura de 20 millones de grados es, vamos, tal vez para nosotros los terrícolas, pues no tenemos ninguna experiencia de esta naturaleza. Pero cuando la materia se encuentra a estas temperaturas, se le llama plasma. El plasma no va a ser más que las subpartículas de las que están formados los átomos. Entonces, y a esta condición, la gente que se dedica a estudiar estos aspectos, bueno, pues le ha llamado plasma, y aquí donde sucede la fusión nuclear. Y bueno, ¿qué elementos químicos son los que existen predominantemente en el universo? Bueno, tenemos el hidrógeno, que en la secundaria, pues, cuando vemos elementos químicos, este es el más sencillo, vamos, un electrón, un protón, y tenemos el helio y el litio. Estos son los tres elementos químicos más sencillos en cuanto a la complejidad estructural, en cuanto a los elementos que lo conforman. O sabemos que hay subpartículas, vamos, generalmente nos dicen que hay neutrones, electrones, pero también protones, pero dentro de ellos tenemos subpartículas, y nos metemos con los quarks, nos metemos con incluso con antimateria. Entonces son conceptos que dentro de la física, vamos, cuántica, esto ha llevado a que la complejidad, como vemos los fenómenos, pues sea cada vez más, más amplio. Entonces, en esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues tenemos gases y polvo. El polvo, el cósmico, los científicos le llaman a cualquier partícula que tenga más o menos un tamaño de 200 micras. Una bacteria mide 2 micras. Esto será 10 o 20 veces o 100 veces más grande. Entonces a eso le llaman polvo cósmico, que es materia con esa dimensión. Entonces este polvo cósmico, de cuando otra vez la gente que se dedica, los astrofísicos que se dedican a estudiar el origen del universo, bueno, pues se plantean de que este polvo cósmico se va juntando, estos gases se van reuniendo hasta ir formando estructuras más densas. Y bueno, pues tenemos así la aparición de soles. ¿Y el sol qué es? Bueno, pues el sol es una mezcla de hidrógeno, helio, como componente más abundante en su constitución. Entonces, estos elementos, hidrógeno, helio, están en el universo, fueron parte de los soles. Y bueno, pues y aquí mismo se empieza a formar carbono, nitrógeno y oxígeno dentro de estas fusiones nucleares. Y estas fusiones nucleares entonces dan origen a la que llaman las supernovas. Y en estas supernovas se va formando material cada vez más pesado, más complejo, y se generan elementos químicos como los que vemos en la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el uranio, que son elementos que van a estar presentes. Y
esta supernova se desintegra, sus elementos quedan en el universo y de aquí se forman hoyos negros, se forman estrellas de neutrones. Entonces, bueno, con esto lo que quiero hacer este énfasis es de cómo es un proceso que para generar algo, que al final de cuentas nosotros somos parte de ese mismo algo. O sea, son imágenes ya tomadas con telescopios, la mayoría si se mete uno a internet, pues va uno a ver si estas imágenes desde el Big Bang. Bueno, pues tenemos estas de las nebulosas, gases, el sol, las supernovas, los hoyos negros y estrellas de neutrones. Ahora, ¿nosotros dónde estamos? Bueno, nosotros estamos dentro de una galaxia de millones de ellas que están en el universo, tan solo, y dentro de todo eso, pues estamos en un puntito donde hay un sol, y ese sol, pues tiene materia que está orbitando alrededor del mismo sol, y bueno, pues el humano le ha llamado a esto sistema solar, pero hay infinidad de soles, infinidad de galaxias, y todas ellas constituidas por los mismos elementos químicos. Y bueno, pues de aquí, si nosotros vemos desde la Tierra, ahora sí a la Vía Láctea, los que han tenido oportunidad de ver, pues tenemos esta cosa tan larga que se ve como hay nebulosas, tiene una gran cantidad de estrellas. Entonces, y aquí es otra imagen. Entonces eso sería la Vía Láctea. Entonces, que es donde está nuestro sistema solar. Y bueno, pues ya yéndonos más rápido a la Tierra, pues la Tierra, ¿qué es? Pues la Tierra es uno de los tantos elementos del universo. Entonces la Tierra es la compactación. Me voy a regresar más un poquito aquí porque me llamó la atención cuando hace mucho lo leí. Cuando lo de los hoyos negros todos hemos escuchado de alguna forma, y hay muchas películas de ciencia ficción, que toman como tema hoyos negros, incluso como puertas para estar de una dimensión a otra, etcétera. Un hoyo negro, o sea, la forma más sencilla para mí de entenderlo cuando lo leí, fue de que dice, imagínate al planeta Tierra compactado al tamaño de una pelota de ping-pong o al puño de tu mano. Si tú logras compactar al planeta Tierra y lo llevas a esta dimensión, eso sería un hoyo negro. ¿Qué significa? Que la gravedad que tiene esa densidad tan alta de materia es enorme, de tal manera que se habla que si pasa luz cerca de los hoyos negros, esta luz puede ser desviada, y fue de ahí donde derivaron que la luz, pues también cuando habían eclipses y pasaba la luz que venía de alguna estrella X y pasaba por o veían que había desviación de la luz, desde ahí presupusieron que debía existir en el universo algo que tenía capacidad de desviar el curso de la luz. Entonces de ahí también dedujeron que la luz, aparte de tener características de onda, cuando hablamos de la física cuántica, también tenía materia. ¿Por qué? Porque era susceptible a la gravedad. Y bueno, pues de aquí se originan, muchas películas de ciencia ficción. Y bueno, regresando acá al planeta, entonces tenemos que el planeta Tierra, igual que muchos otros planetas del sistema solar, sus elementos más abundantes de la que está hecho el planeta, pues va a ser hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fierro, silicio, magnesio y la combinación de todos ellos. Pues esos van a dar origen a minerales. Entonces la Tierra, bueno, pues en su superficie, es rica en silicio, arena. Entonces, y tenemos el fierro es un elemento, o el hierro, muy importante. Yo también recuerdo una vez, cuando me fui a estudiar a México, hay un museo de minería donde tienen algunos meteoritos ahí que han caído en Chihuahua, se los llevaron al museo, hicieron cortes de estos meteoritos y tenía yo mucho interés
de conocer de qué está hecho un meteorito. O sea, es algo que viene extraterrestre, llega a nuestro planeta. ¿De qué está hecho? Pues básicamente está hecho de hierro. Entonces es el elemento más abundante de los meteoritos, y en él pueden venir otros elementos químicos en mucho menor concentración. Entonces, bueno, pues pues de aquí los elementos químicos de la Tierra existen en otras partes del universo. ¿Cuál sería la respuesta? Que sí. Más bien, la Tierra se forma por los elementos químicos de estas explosiones de las supernovas, donde se pueden generar fusiones nucleares y a partir de elementos químicos muy sencillos como el hidrógeno, llegar a formar elementos químicos tan complejos como el uranio. Entonces son estas fusiones nucleares las que van promoviendo que de lo simple a lo complejo. Y bueno, pues todos esos elementos químicos, pues resulta que son extraterrestres, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Entonces, esos elementos químicos existen fuera de la Tierra. Y la Tierra, dentro de lo que está formado, ya dijimos, es uno de, digamos, ¿dónde tenemos? Tenemos aquí el hidrógeno, muy sencillito, el helio, el litio, que son los elementos más abundantes en el universo. Pero ya quedamos que todos los demás también están presentes. ¿Y dónde se originan? Bueno, pues para los astrofísicos todo esto se origina en las supernovas, en estas grandes explosiones nucleares que dan origen. Y el humano, una vez que reconoció que esto era posible, ¿qué creen que se puso a hacer? Hacer elementos químicos nuevos que no existen. Del uranio en adelante son elementos sintéticos hechos por el humano. ¿Cómo lo hace? Pues pone a chocar átomos contra átomos a energías muy altas y logra fusionar átomos con otros átomos, y esto genera elementos químicos nuevos. Entonces el humano, una vez que sabe cómo funciona algo, lo que intenta hacer es reproducir lo que está observando. Y bueno, pues de aquí vienen cosas buenas y malas para la propia humanidad. Y los elementos químicos en los seres vivos, ¿de qué estamos hechos los seres vivos? ¿De qué elementos químicos? Bueno, pues básicamente son alrededor de 30 de los de la tabla periódica, y de ellos los más abundantes son 11. O sea, de estos 11 elementos químicos es de lo que más, o sea, es lo que nos constituye a nosotros. Y los elementos químicos, pues también son extraterrestres. Entonces, todos estos se originaron, fuera de la Tierra. Entonces, y de aquí, bueno, pues ya para los que tienen áreas afines a química, pues sabrán que esto nos lo recalcan mucho cuando hablamos de seres vivos, el famoso CHOMS, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo y azufre. Y nos dicen, los organismos vivos están hechos de CHOMS, y nos dan una palabreja para que la memoricemos y nos sea fácil en el examen. Y bueno, pues, pero bueno, estos también estamos hechos de minerales en menor concentración. ¿Qué minerales? Bueno, pues tenemos manganeso, magnesio, silicio, cromo, cobre, zinc, fierro, yodo, molibdeno, etcétera. Entonces, todos esos elementos químicos también forman parte de nosotros. Entonces, para la gente que hace reflexión sobre estos aspectos, pues nos dice que efectivamente somos extraterrestres en nuestro origen. O sea, en la Tierra no se originó todos esos elementos químicos, sino que se originaron estas grandes explosiones que existen ya en el universo. ¿Y cómo se forman los planetas? Agregándose la materia. Se va enfriando y va quedando constituida. Por eso hay planetas que son más ricos en unos elementos. Si nos vamos, por ejemplo, a los planetas del sistema solar, que son los más alejados, dicen que hay mucho nitrógeno líquido, hay mares de nitrógeno. ¿Saben qué temperatura alcanzaría el nitrógeno para estar el nitrógeno es el elemento más abundante en el aire. O sea, 70%, oxígeno tan solo 23%. Respiramos más nitrógeno que oxígeno, pero de quien vivimos es del oxígeno.
Pero en los otros planetas que están más alejados y que son más fríos, el gas nitrógeno, para que el gas pase a estado líquido, tiene que haber una temperatura extremadamente baja. Bueno, para nosotros, para las temperaturas de la Tierra, que en la Tierra no hay esa temperatura. Aun si nos vamos al polo norte, al polo sur, nunca alcanzaría esas temperaturas, que son de menos 170 grados centígrados. Si vamos al polo norte, menos 30 grados, menos 50 grados, ahí el nitrógeno no existe de manera líquida. Pero hay planetas en el mismo sistema solar donde el nitrógeno está líquido. Entonces su temperatura va a ser de alrededor de menos 170 grados centígrados. Entonces, entonces, de aquí ¿a dónde vamos? Bueno, pues de aquí, estos elementos químicos sencillos, igual se hacía la vida, o lo que conocemos vida, no es otra cosa más que reacciones químicas para formar moléculas complejas. Y estas moléculas complejas resulta que pueden reproducirse a sí mismas, pueden hacerse copias de sí mismas estas moléculas. Entonces esto genera a veces dificultad para imaginarnos. Cuando imaginamos a algo reproduciéndose, pensamos en células, pero no pensamos en moléculas capaces de copiarse y hacerse a sí mismas. Entonces, bueno, aquí hay otra línea de investigación también. Y bueno, pues de esto pues se da origen a compuestos mucho más complejos que los primeros, y estos complejos, estas moléculas complejas, al asociarse, bueno, pues van a formar lo que conocemos células. Y bueno, pues ya estamos en el planeta Tierra ahora sí, y de aquí, bueno, pues la arena, o sea, dijimos de qué está hecha la Tierra, y hay bacterias, o se generan microorganismos capaces de utilizar metano. El metano, vamos, es un gas, es un combustible, entonces comen metano. Para nosotros no podemos hacer eso, pero hay bacterias que sí lo hacen. Hay bacterias que se dedican a comer piedra, su alimento son las rocas. O sea, entonces cuando nos imaginamos a nosotros, o sea, como el humano somos tremendamente egoístas, somos el centro del universo. Entonces todo es de nosotros hacia afuera, y todo lo que medimos es en función de nosotros mismos. Entonces entonces de aquí lo que intentaré darles van a ser pues algunos elementos para que hagamos tal vez alguna reflexión al respecto. Y bueno, pues tenemos microorganismos que comen gases que nosotros no podríamos, que son veneno para nosotros. Y posteriormente surgen otros organismos más complejos que son, bueno, pues que llaman cianobacterias. Y estas cianobacterias pueden utilizar la luz también ya para o sobrevivir. Y posteriormente tenemos estas cianobacterias que se empiezan a formar colonias, se juntan unas con otras y forman unas cosas que se llaman estromatolitos. Si uno va acá para el lado de Quintana Roo, donde está una laguna muy bonita, Bacalar, entonces ahí en Bacalar hay estromatolitos. Entonces dentro, supongo, con los guías te dicen no los pise porque mire, tiene millones de años en el planeta, es un fósil realmente, pero que vive todavía, y que fueron de los primeros que se originaron en el planeta. Entonces son estos, es la unión de estos microorganismos con carbonato de calcio. Entonces son los primeros estructuras complejas. Generalmente en biología nos dicen que los organismos son unicelulares, multicelulares, y esto es una estructura ya multicelular, es una colonia formada por más de una bacteria. Entonces, y de ahí empezamos a hablar de la diversidad, tu origen de las especies. Y bueno, pues hay
organismos procariontes. Nos dicen también dentro de la biología que tenemos organismos procariontes, eucariontes. Procariontes no tienen núcleo y eucariontes tienen núcleo, o sea que su estructura de su ácido nucleico está encerrado en una membrana, mientras que el otro no. Y son estructuras que nos ayuda, el humano clasifica, el humano inventa la manera de poderse hacer la vida más sencilla. Y esto mismo nos hace también complejo porque hay que aprenderlo y hay que pasarlo cuando estamos en una escuela, vamos como parte de los exámenes. Entonces, bueno, pues tenemos organismos muy sencillos y estos han ido cambiando en el tiempo. Entonces, hay otro dato que me llamó la atención y que lo traje aquí porque también da origen a películas de ciencia ficción. Entonces resulta que la industria de la minería, en minas que están a 3 kilómetros de profundidad, encontraron bacterias que se alimentan de piedra. ¿Cómo es posible que a esa profundidad tengamos organismos vivos? Entonces, y esto dio origen otra vez a películas de ciencia ficción, que viajes a Marte, que viajes a buscar vida en Marte. ¿Cómo se está buscando la vida en Marte? Si Marte tiene elementos químicos similares, es posible entonces el desarrollo de una vida similar. No exactamente idéntica, pero sí similar. Entonces, y hay por unas películas de ciencia ficción que si excavan y que encuentran algunas bacterias o algunos organismos que tienen o que se alimentan de este tipo de material, entonces la vida en otra parte del universo es posible. Pues la respuesta, uno de los difusores de la ciencia, que era Carl Sagan, para él le era, la pregunta de si es lógico, bueno, no lógico, pero con menos es muy factible que sí, que en alguna parte del universo, si todo está hecho de lo mismo, entonces lo que cambia son las temperaturas de cada una de estas cosas, o sea, de los cuerpos celestes. Pero tenemos, cuando yo llevé la carrera, mi formación como químico, pues me decían que las bacterias y que había que esterilizar las cosas, y para esterilizarlos generalmente ¿qué hacemos? Las hervimos, y ya las hervimos y ya eso queda estéril. Bueno, pues hay bacterias que pueden sobrevivir más de 100 grados centígrados. Entonces estas bacterias que viven, o bacterias que viven a temperaturas muy bajas, menos 20 grados. Entonces, pues todo esto rompe a veces la educación formal que recibimos, porque a veces no da tiempo para ver la complejidad y la vastedad que hay al respecto, y nos quedamos con lo que más directamente nos afecta, o con lo cual directamente estamos relacionados. Entonces, bueno, pues es posible que exista vida fuera de la Tierra, pues desde el punto de vista teórico sí. ¿Por qué? Porque son elementos químicos comunes en todas partes del universo. Y bueno, pues aquí, como el tema es la era antropocénica y cambio climático, entonces me voy a ir enfocando por acá, vamos a hacer un recorrido rápido. Entonces, la edad de la Tierra pues se ha dividido en distintos, el humano la ha dividido, o sea, nadie más, el humano, así como nuestros papás decidieron cómo nos llamábamos, bueno, así el humano decide cosas, así de arbitrario es. Entonces, ¿y cómo bautiza? Pues de acuerdo a la forma, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la función. Entonces son características que el humano usa para definir cosas. Y bueno, pues de aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues más o menos la edad de la Tierra lo ubican en 4.500 millones de años. Son valores que es muy, muy difícil imaginar cuando nosotros vivimos 80 o 100 años. O sea, imaginar qué significa eso es complicado porque no tenemos una referencia de ello. Y bueno, pues se divide en eones. Y bueno, pues a lo que quiero ir aquí es de que una vez que se forma la corteza terrestre, las rocas sedimentarias, aparecen estas cosas, los estromotolitos. Desde aquella época están poblando el planeta Tierra.
Y bueno, pues, y de aquí, entonces, y posteriormente aparecen las bacterias, se empiezan a organizar, aparecen cianobacterias, aparecen los eucariontes, aquí aparece ya la vida multicelular, pero hablando de distintas eras. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en esta era la Paleozoica, que ya son términos más comunes que escuchamos otra vez en las películas de ciencia ficción. Y bueno, pues en la era Paleozoica, bueno, pues tenemos distintos periodos. Y en esta era Mesozoica, estamos ahorita viviendo la era Cenozoica, que es el Cuaternario y el Terciario. Vamos en cuanto a periodo, y a lo largo de esto, si ubicamos, son 543 millones de años, y el hombre decidió que esto era el tiempo cero, y bueno, pues a partir de ahí empieza a ser, entonces vemos que aquí aparecen las primeras plantas en tierra, aquí aparecen los primeros vertebrados, los dinosaurios, los primeros mamíferos, aquí aparecen ya plantas que generan flores. Y esto es desde el punto de vista biológico, esto es muy importante para la gente que le gusta este aspecto. El que aparezcan plantas que tengan flores. ¿Qué significa? Que aparecen sexos. Hay sexo masculino, sexo femenino. Antes no era necesario estar sexuado para reproducirse. Ahora tenemos sexo y tenemos que juntarnos para reproducir la especie. Hay muchos organismos que no necesitan de su sexo contrario, son hermafroditas y se fecundan a sí mismos. Hay peces, por ejemplo, que si hace falta mujeres, pues se transforman en mujeres. Plantas que florean, ¿por qué están poniendo? Pues es el nacimiento de que las flores ahora ya tienen sexo y requieren polinizarse. Antes era, nada más comían, engordaban y se dividían. Otra vez comían, engordaban y se dividían, y así. Pero esto se empieza a hacer más complejo, y bueno, pues y es lo que tenemos ahorita. Bueno, entonces aquí en esta era Cenozoica y en el periodo Cuaternario, donde aparecen los mamíferos, bueno, la diversidad de mamíferos. Y junto con ellos, pues parece que ahí entramos en acción. Entonces, me regreso un poquito. Entonces, durante todas estas eras y todo este tiempo de 2000 o tal vez de 3.000 millones de años, los únicos organismos que vivían en el planeta eran bacterias, eran los únicos habitantes. Entonces, cuando imaginan vida en otros planetas, pues van a buscar los indicios de lo que suponen que así también pudo haberse originado. Pues van a buscar, no al E.T., o sea, no, van a buscar cosas más sencillas. También esta persona, todos han oído hablar que cuando empezaron los viajes espaciales se mandaron sondas, se mandaron discos grabados con las voces y cantantes famosos, y se mandó en un satélite por si lo encontraba alguna sociedad adelantada, lo pudiera tener evidencia de que existíamos. Entonces la pregunta que se hacía alguien, Carl Sagan, por ejemplo, fue donde lo leí, era, bueno, a ver, mandamos algo, ¿serán capaces de leerlo? O sea, si tú envías algo, ¿cómo te vas a dar cuenta que te llegó una carta si está escrita en un idioma que no entiendes, que te escribió alguien? ¿Cómo te das cuenta de ese mensaje? Entonces, ¿cuál es la reflexión que hacía este fulano? Bueno, pues que si el desarrollo ha sido similar, invariablemente tendría que terminar en el conocimiento que el humano ha desarrollado. Entonces, el conocer todo lo que es la luz, conocer lo que es la electricidad, entonces tendría que tener un desarrollo similar, y por lo tanto sería susceptible de ser leído si tuviera desarrollo similar al nuestro. Si estás buscando comunidades o sociedades similares, bueno, pues entonces va a suceder. Tenemos escritos muy viejos de la propia escultura aquí en el planeta y que son susceptibles de ser leídos. Cómo escribían los mayas, los egipcios. Entonces
vamos, no sé si logro transmitir mi mensaje y mi asombro. Entonces así. Y bueno, pues dentro de los distintos organismos unicelulares que en el planeta, bueno, pues tenemos a las arqueas, que son un grupo muy antiguo de bacterias. Y bueno, pues estas arqueas viven en condiciones muy extremas, que muchas otras bacterias no lo hacen. Como comentábamos, algunas viven, a temperaturas arriba de 100 grados o viven en condiciones de muy baja temperatura. Entonces, un planeta con estas condiciones, con temperaturas altas, por arriba de los 100 grados, ¿es posible que haya vida? La respuesta sería sí, porque aquí en el planeta existen microorganismos que pueden vivir a profundidades en el océano para soportar esa presión tan grande. El humano intenta ir más profundo. ¿Con qué problema se encuentra? Pues de que entre más baje la presión es mayor y el vehículo en el que va a terminar tremendamente aplastado, compactado por la presión de toda esa agua que existe. Pero tenemos bacterias que viven en los sedimentos marinos, soportando presiones tan altísimas. Entonces, ¿es posible? Sí. Bueno, entonces se estima que al menos de esos 3.000 millones de años, pues los primeros y únicos seres vivos en el planeta, pues, fueron bacterias. Y de aquí, que estamos en la era mesozoica, en el eón Paleozoico, entonces nos vamos al Cenozoico, que es lo que me interesa, que a partir de aquí donde vamos a seguirnos. Y desde Cenozoico tenemos los distintos periodos, y que lo que nos dicen aquí, por ejemplo, aquí en el Pleistoceno, fue cuando sucedieron las glaciaciones, y aquí apareció, dentro del montón de mamíferos, apareció un género, el género Homo. No Homo sapiens, Homo nada más, como género. Entonces, y esto se ubica, ¿cuánto? Tal vez a unos 2.000 millones de años. Entonces, de aquí, si nos vamos, entonces regresamos a la misma diapositiva. Entonces, ¿qué tenemos? Si en el Pleistoceno estamos hablando que el género Homo aparece a este comienzo de hace 2.4 millones de años. Y de aquí que tenemos, bueno, pues aparece posteriormente el Homo habilis. Vivió 1 millón de años por las evidencias que se tienen, vivió y desapareció. Entonces tenemos el Homo erectus, que vivió otro 1 millón de años durante esos periodos. Igual, las evidencias que se tienen es de que vivió y desapareció. Y estos dos coexistieron en tiempo. Y hay teorías por aquí, para la gente que le gusta esta parte, que es posible que uno de los dos convivieron, uno eliminó al otro, entonces, y terminó sobreviviendo tan solo uno de ellos, que es el Homo sapiens. Entonces, el Homo sapiens apenas tenemos 250.000 años aquí en el planeta, comparado con la vida que tienen otros. Y bueno, pues entonces hasta la fecha pues tiene registro de 5 extinciones masivas. Y en estos periodos, hace 430 millones de años, hubo extinciones por razones extraterrestres y extinciones de especies por razones terrestres. Entonces, dentro de las razones extraterrestres, aquí hablan de supernovas, efectos sobre los niveles del mar, y bueno, pues que estiman que debió haber desaparecido el 85% de las especies en ese momento. Después, la otra segunda extinción entre estos periodos, y bueno, pues esto le tomó entre 500.000 a 1 millón de años. Esta más o menos lo mismo. El 82% desapareció, y las razones por las cuales desaparecieron estas especies, pues se cree que fue, le llaman pluma metálica, por una actividad volcánica tremenda en el planeta. Estaba todavía muy caliente, pues esto seguía, o sea, el planeta se ha ido enfriando, todo va poco a poco enfriándose. Y bueno, pues la
tercera extinción, bueno, pues entre esta y esta pasaron 100 millones de años, y de aquí, bueno, pues también ya van por impacto de meteoritos, no un meteorito, miles de meteoritos. O sea, cuando vemos en la película, a veces las películas si no están bien documentadas, entonces nos dan ideas falsas de las teorías que son populares. Entonces aquí no es de que haya caído un meteorito y todo se murió. No, fueron miles, está bombardeado. Si ven la Luna, tiene infinidad de cráteres y muchos planetas tienen impacto de una gran cantidad de otras ahora sí, entes celestes que van y chocan. Y bueno, pues entonces con esto, y después de aquí pasaron 40 millones, y en el Triásico Jurásico, bueno, también tomó 1 millón de años, y aquí la fragmentación de Pangea. ¿Y qué es la Pangea? Bueno, pues cuando están todos los continentes, toda la Tierra junta, se separa, se forman los continentes tal como ahorita los conocemos, y es en este proceso donde pues tremendos terremotos ha de haber habido, pues muchas especies murieron. Y después de aquí viene en el Cretácico, donde pues dicen que tomó muy poco tiempo, 30 días, son datos nada más. O sea, esto hay que siempre ponerle un interrogante, o sea, no hay que creerlo tal y como está puesto, son elementos. Y bueno, pues aquí, que es el impacto a través de meteoritos, con erupciones volcánicas. Y bueno, pues en el 2000 este grupo de investigadores y otros científicos consideraron que estamos en una nueva era geológica. ¿Por qué? Porque hay cambios en el clima, cambio en la atmósfera y cambio en la biodiversidad. Entonces, estos son criterios que pueden ser usados para definir cambios de era. Y bueno, pues estamos en el Holoceno. Entonces ellos suponen o bautizan a la época que estamos viviendo, que estamos ahora en el Antropoceno, y le llaman Antropoceno porque estos cambios climáticos de atmósfera y biodiversidad se deben de manera muy importante tan solo por efecto del hombre. El hombre es el que ha provocado estos cambios, y entonces pues han dado en bautizarle de esa forma. O sea, ya no es, bueno, es terrestre, pero ya no es extraterrestre, pero ya no son erupciones volcánicas, ya no son meteoritos, es la presencia del humano sobre el planeta. Y bueno, entonces esto le han llamado la sexta extinción masiva de especies. Y bueno, pues tenemos aquí estos cambios climáticos, la acidificación de los océanos, que tiene un impacto grandísimo para la diversidad que ahí viven. Y pues hay que, tomando en cuenta, tenemos 250.000 años en el planeta. Los microorganismos tenían 2.500 millones de años, siguen viviendo, seguramente seguirán viviendo. Y los primeros mamíferos aparecieron hace 200 millones de años. De nosotros somos un proceso relativamente joven. Y bueno, pues de aquí es arbitraria este criterio. Nos dicen que se habla de extinción cuando entre 100 a 1000 especies de un total de 10.000 desaparecen en un periodo de 100 años. Es un criterio que se utiliza. Entonces, bueno, pues los datos actuales sugieren entonces que sí cumplimos ese criterio, y por lo tanto estamos viviendo la sexta extinción masiva, o la sexta extinción masiva de especies. Y bueno, pues biodiversidad. Entonces aquí, en los últimos 500 años, han desaparecido o están en amenaza una gran cantidad de especies animales. Se reconoce que hay más o menos cerca de 4.000 especies vertebrados que están con tendencia a la baja y en riesgo de desaparición. En promedio, la abundancia de especies en general se estima que ha disminuido un 58% en los últimos 40 años. Entonces, este proceso, a partir del año de 1900 hacia acá, ha habido un impacto muy tremendo, sobre la biodiversidad, cambio climático y todo lo que esto deriva. Entonces, las praderas, por ejemplo, a nivel mundial, el 45% ya desapareció.
y se transformó para uso humano. ¿Para qué? Para pastoreo, para agricultura. Entonces todo este hábitat y todo lo que vivía ahí, pues se mudó o está en riesgo de que ya no viva más. Como nos quitan nuestra casa, nos quitan donde vivimos, ¿a dónde nos vamos? Pues no tenemos muchas alternativas a veces. O nos adaptamos o simplemente nos vamos. Entonces los bosques tropicales y subtropicales a nivel mundial se estimaba que para el año 2000 el 48% ya había desaparecido también. Y todo esto transformado para uso humano. Es por ello de que le dicen que es la era antropocénica, porque tiene origen antropogénico. La génesis de esto es el humano. Y bueno, pues los bosques de clima templado para el año 2000 pues ya habían desaparecido 230 millones de hectáreas. Esto es la extensión que ocupa todo México, desde los bosques repartidos a nivel mundial. Bueno, pues esto ha sido el impacto. ¿Y para qué? Pues para madera, para uso industrial. Y bueno, pues la pesquería, pues la pesca biológicamente sustentable disminuyó del 90% en el 74 al 68% para 2013. ¿A qué le llaman sustentable? Sustentable es cuando mantienes y restableces los niveles saludables de las comunidades, de las especies que capturas, y por otro lado mantiene la integridad del ecosistema. Esto parece ser, un punto difícil de lograr, la sustentabilidad. Los arrecifes de coral, se cree que 3/3 partes de los arrecifes del mundo están en amenaza. Y bueno, pues y las especies, que de ellas dependen obviamente. Y bueno, pues el blanqueo del coral ocurre cuando existen factores estresantes como incremento de la temperatura del océano, cambio climático, acidificación del océano con toda la contaminación que se genera, la sobrepesca, contaminación con pesticidas y el desarrollo urbano y turístico. Entonces aquí el humano, pues bueno, pues estamos muy implicados en este proceso. Los arrecifes de coral, por ejemplo, en el 2015 al 16, dicen que ocurrió el blanqueo del coral en diversas zonas del mundo, el más intenso y extenso en la historia, y esto fue desde Hawái hasta la gran barrera de arrecifes en Asia del Este y África. Entonces, este es un impacto tremendo. Y bueno, eso es lo que es bonito y esto es lo que sucede cuando se dan estos cambios. Y los humedales, pues el 80% han desaparecido en los últimos 30 años. Agua dulce, que es un problema muy serio. Bueno, muy serio porque nos implica directamente. Los otros también, pero afecta más rápidamente a estas especies que a nosotros. Pero nos pega a nosotros y a todo lo que depende de agua. Entonces, la abundancia y población de especies disminuyó 81%, tanto en ríos o en lagunas. Entonces, todo lo que es agua dulce, pues es muy difícil encontrar vida ya en algunos ríos, en algunas lagunas, o la densidad de población ha disminuido de forma muy alarmante. Y bueno, pues esos son algunos de los habitantes. La vida marina, pues también se cree que ha disminuido un 36%. Estos datos son difíciles de tener porque no hay un censo. O sea, de todas las especies, de quién vive en qué parte. El humano hace censos y van puerta por puerta y te preguntan cuántos vives. Aquí estos son aproximaciones, hay que tomarlo desde esa perspectiva. Y las mariposas de pastizales, pues se cree que en países que tienen vigilancia sobre ello, se cree que entre 33 y 45% de 17 géneros de mariposas pues han disminuido en los países que tienen sus praderas. La calidad del suelo, bueno, pues se estima que el 30% ha sufrido algún tipo de degradación. Y esto es disminución de su capacidad para sostener un ecosistema. Y bueno, si vemos aquí una imagen de México, pues México es árido en general. O
O sea, no somos verdes como a veces nos quieren poner. O sea, México tiene zonas todo esto es desierto, aquí es sierra. Entonces las zonas verdes son pocas entre selva y bosque. Realmente México no es un país verde. Entonces, y gran parte de ello pues está siendo, o sea, pérdida de suelo, que ha habido por erosión, es distinto en distintas partes del país, y esto es a nivel mundial, no tan solo en el país. Entonces vemos que hay zonas donde es muy alta, ya se me acabó mi pilita. Entonces vemos en zonas donde es muy alta la erosión. Si vemos desde todo lo que está en café, es una situación de verla como alarma. Y pues gran parte del país está en café. En verde y en esta color rosita son zonas que están muy conservadas todavía. Y es mucho, si lo vemos del punto feo, es feo. Entonces, pero a lo mejor la gente más optimista puede ver cosas bonitas donde otros vemos cosas feas. Y bueno, y esto está constituido pues por todos nosotros finalmente. Y bueno, pues las razones de todo este impacto o de esta sexta extinción masiva, bueno, pues degradación y pérdida del hábitat. El hábitat, que es el lugar donde viven estas especies, incluyéndonos. Y bueno, pues el hábitat puede sufrir reducción, fragmentación o completa desaparición. Y bueno, pues ¿cuáles son las causas comunes a todo esto? Pues uno muy importante es esto: el dinero, el beneficio que se obtiene de estos procesos. Entonces, si esto se transforma en algo político y económico muy serio. Y de aquí, ¿qué hay? Pues la agricultura, minería, comunicación, vivienda, producción de energía, ganadería y las guerras. Y todo esto que lleva contaminación, pérdida del hábitat y o fragmentación. Entonces, bueno, aquí está nuestro planeta. Y aquí está la distribución de humanos en el planeta. Entonces, vemos, esto es India, y esto es China, que son los países más poblados del mundo. Todo Asia y toda esta parte está tremendamente poblada por humanos. Y pues, México tiene una densidad también grande, o sea, no somos poquitos. ¿Dónde notan que no hay gente o hay menos gente? Pues aquí está Canadá, Alaska, todo esto es parte de Rusia, Siberia, pues donde es más difícil vivir. Entonces ahí es donde el humano le cuesta más trabajo poblar con a esta densidad. Y aquí tenemos otra parte, que eso es el desierto del Sahara. Y bueno, pues aquí tenemos lo que sería parte de la Amazonia. Y bueno, pues todavía no está tan poblado. Y la agricultura, ¿cómo impacta? Bueno, pues es lo que decíamos, cuando los terrenos, el hábitat, se utiliza para agricultura o ganadería, se tiene que tirar el monte, se tiene que tirar el bosque, se tiene que tirar la selva para plantar. Entonces, y son grandes extensiones, son a veces miles de hectáreas, vamos a ir viendo. Entonces todo esto, todo lo que vivía aquí, pues ya no tiene casa y tiene que mudarse o se adapta a vivir ahí, en esas condiciones. Y bueno, pues esto aquí había un poco de selvita, esto lo vamos a ver aquí en Campeche, lo que comentaba el compañero. Pero esto es general. Entonces vemos cómo, por ejemplo, acá parado de Jopelche, pues los menonitas son muy efectivos cultivando, pero también degradando el sistema. Entonces tienen procedimientos para los cultivos, pero también, y esto se concesiona. ¿De quién es esto? ¿De quiénes son los bosques, las selvas, las montañas? De los gobiernos. El gobierno concesiona a privados para la explotación de los recursos que existen ahí, para generar empleo, para generar cosas
buenas, pero también cosas muy malas. Y bueno, pues vemos fragmentación del hábitat. Entonces, esto también tiene un impacto fuerte. Entonces, en Brasil es un ejemplo reciente. Vamos, el 40% de la sabana en una cosa que le llaman Brasil cerrado, que es una extensión de casi 2.000 millones de kilómetros cuadrados, que equivale a lo que sería el territorio mexicano, esta área, que se ubica aquí. Esto sería el tamaño de México. Entonces, el 40% ya fue utilizado para la siembra. Entonces, todo eso ya desapareció para la agricultura. Y bueno, pues son más ejemplos. Y otra vez, pues aquí hay un problema pues serio. Entonces, los bosques para servicio humano, pues también, ¿cuáles quedan? Pues los del Canadá, acá los que están acá por Rusia, en Siberia, pues son los que todavía quedan por ahí intactos. Todos los demás han sufrido un impacto por parte de la actividad humana. Y bueno, pues esos son más ejemplos. Simplemente se va deforestando y esto, pues todo lo que vive ahí, otra vez, se queda sin casa. La agricultura por sí misma tiene un impacto, requiere agua. ¿De dónde utilizan el agua? Pues de los mantos freáticos que existan, disponibles. Y bueno, pues de aquí tiene que haber, tiene un impacto en el agua. Hay abono, el nitrógeno que se utiliza, pues cambia el ciclo del nitrógeno. Y de fósforo, emisión de óxido de nitrógeno, la deforestación. Entonces son impactos que tiene, digamos, la propia actividad de la agricultura. Los cultivos transgénicos es otro aspecto que, si bien desde el punto de vista ecológico podría hacerse una reflexión, hay un impacto más serio que es más bien ético, que las grandes compañías, que son 2 o 3 en el mundo, que producen estas semillas, entonces serían las únicas con capacidad de vender semillas para el cultivo, porque es privado. Entonces toda la alimentación va a depender de estas 2 o 3 compañías transnacionales. Entonces, si quieres tú cultivar transgénicos o hacer agricultura, vas a depender del precio y las condiciones que establezcan estos grandes consorcios, más allá del impacto biológico o del impacto en ecología. Es discutible, o sea, esos temas son discutibles desde distintas perspectivas, desde lo legal hasta lo ético y hasta lo ecológico. Y bueno, pues se dedican grandes extensiones para el cultivo de transgénicos en distintas partes del mundo. ¿Cuál es el país que más cultivo de transgénicos tiene? Estados Unidos. Y todo el maíz que comemos en cereales y trigo, pues es transgénico. Desde años, desde el 70, estamos comiendo, todo lo que importamos es transgénico cultivo de Estados Unidos. Y bueno, pues madera, pues esto ya son imágenes que ustedes han visto en distintos momentos. Y bueno, pues la degradación del suelo, ya vimos, las partes conservadas son en azul, todas las demás han sufrido algún efecto de cualquier tipo de erosión hídrica, eólica, por productos químicos, de deterioro físico. Y bueno, pues y lo que está en azulito son los terrenos estables. Todavía hay, aquí la península de Yucatán se considera todavía, de la perspectiva de suelo, todavía estable. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, este es de un informe que tomé de una ONG. Entonces, no les quiero repasar algunos datos. Dice que en numerosos países, grandes empresas han pasado a controlar millones de hectáreas en el curso de los últimos años. Dice un ritmo. Entonces, esto, pues, a menudo son bosques o sabanas con muy baja densidad de población, de tal manera que los litigios legales son más complicados. Es fácil llegar a un sitio que está poco poblado, aunque sea población nativa, pues los 40 o 500 personas inconformes de que le van a tomar ese terreno para cultivo, pues lo único que hacen es ir a las distintas secretarías a las que tienen acceso,
poner su inconformidad, pero quedamos que esto está cruzado por el dinero y por decisiones políticas. Y bueno, pues de aquí todo y viola derechos de las poblaciones autóctonas, cambios climáticos y destrucción de la biodiversidad, como ya lo vimos. Y bueno, pues algunos en este cambio pues se quedan así. No puede demandar, no puede ir a ninguna secretaría a decir me quitaron mi casa. Estos no tienen. Entonces, ¿quiénes abogan por ellos? Pues hay ONGs, asociaciones en defensa de esto, en defensa del otro. Pero, ¿con quiénes se enfrentan las ONGs? Con la política y con aspectos económicos y con grandes transnacionales. No es la gente del ranchito la que más impacto genera. Son las grandes consorcios, los grandes dueños de extensiones de tierra. Son los que realmente tienen, el impacto mayor. La pesca, pues no es el señor que tiene su lanchita el que está impactando la biodiversidad. Son estos grandes consorcios que toman millones de toneladas al año a lo largo de todos los años, y esto pues tiene un impacto sobre la cantidad de individuos de una especie. Y bueno, pues tenemos imágenes como estas. El otro punto es el desarrollo de residencias y de vivienda en general. ¿Cómo impacta todo esto? Bueno, pues es una imagen que la tomé porque es el edificio más grande que está acá en Arabia, los países ricos del mundo. Entonces, estos crecimientos urbanos demandan mucha energía para sobrevivir, para la construcción, para alimento. Entonces, y esto es en la Ciudad de México. Y bueno, la Ciudad de México, pues aquí había lagos, había cosas, ya no hay nada, eso ya no existe. Entonces, muchas especies han desaparecido. Entonces hay contaminación generalmente los asentamientos humanos son cerca de agua dulce. Si hay agua dulce, el humano se estaciona ahí para vivir. Si no hay agua dulce, la ve difícil. Entonces, y con ello, bueno, pues se va a terminar teniendo un impacto sobre. Y bueno, pues esto pues va teniendo estas otras imágenes, pues la generación de basura. Y bueno, pues otra vez regresamos al planeta, donde vivimos los humanos, generalmente en ciudades de tamaño medio que van de 1 a 5 millones, que estamos distribuidos en distintas partes del planeta. ¿Y qué sucede en las ciudades? Pues hay contaminación atmosférica, cambio climático, efecto invernadero, incremento de la temperatura. Y esas imágenes, el DF la tienen, todas las ciudades grandes tienen estos fenómenos. Entonces aquí está el DF, aquí está el Iztaccíhuatl, y bueno, aquí está la cantidad de contaminación atmosférica con su correspondiente efecto invernadero. Y en Asia, pues vemos siempre noticias de que le está yendo muy mal. Y bueno, pues en Asia, Norteamérica y Latinoamérica son los que más están expuestos a incremento de temperatura o a choques de calor. Son los que pueden alternar con lluvia intensa y con sequía o con inundaciones. Entonces se combinan estos factores. Entonces, como decía un dicho, alguien me comentaba hace tiempo, dice, no, es que cuando nos peleamos entre gentes que éramos de la misma zona, entonces él decía, no, o sea, por eso, porque se comportan así. Dice, por eso cuando en tu pueblo, dice, cuando no llueve y cuando llueve se inunda. Entonces, primero no hay agua y después te ahogas de tanta agua que hay. Entonces, los ciclos del agua se están cambiando en algunas zonas. No llueve y después cuando llueve se inundan con la consecuente o con las consecuencias que esto trae. Y bueno, otros son las vías de comunicación. El humano, entre todas las ciudades, genera vías para comunicarse. Las más largas están aquí de Canadá. Esta atraviesa del Atlántico al Pacífico, o la Panamericana, que va prácticamente de Alaska hasta la Patagonia prácticamente.
o esta que está acá en Rusia, que va desde Moscú hasta las costas del Pacífico, o esta que se encuentra al norte de África. Entonces, al tirar carreteras, tienen un impacto porque fragmentan, los hábitats, y por otro lado disminuyen directamente la población de especies por las zonas por donde atraviesan. Y la construcción de carreteras dentro de las ciudades para comunicarse, la demanda de recursos para hacer cemento, para hacer todo esto, es grandísimo. Entonces, y para comunicarse de un lado a otro, ya sea por vías muy bien trazadas o tan solo como vías de este tipo, bueno, pues va a tener un impacto fragmentando el hábitat. Entonces, las vías de comunicación fragmentan, modifican. Y un dato también de otra ONG, en Brasil, dice que en la zona de Brasil mueren atropellados 40 millones de animales salvajes al año cuando intentan cruzar de un lado a otro de las carreteras. Entonces, bueno, pues esto es en todas partes. Entonces tenemos imágenes pues de donde todavía existe fauna, perdón. Entonces estos se tienen que mover de un lado a otro, y en ese intento, bueno, pues algunos no lo logran. Entonces tenemos pues hay muchas especies que van a morir atropelladas en el curso o en su intento. Y bueno, pues Tomás lo impactó mucho porque le mataron a su mamá, y está el changuito que no quiere desprenderse de su mamá atropellada. Y bueno, el otro aspecto que tiene impacto es la producción de energía. Llámese de hidroeléctricas, llámese de biocombustible, ya quedamos que la agricultura tiene un impacto. Llámese petróleo, llámese energía nuclear, llámese energía eólica o energía solar. Se requiere material para hacer esto, se requieren trazar vías de comunicación, y esto cambia el panorama, que las especies que están ahí son impactadas. Entonces nuestra actividad, pues algunas serán menos peores que otras, y otros con los riesgos que de ahí derivan. Y bueno, pues en todo esto, otra vez, el dinero está muy presente. La ganancia es el tener esto de lo que... Y si es energía nuclear, pues contaminación que dura cientos o miles de años. Entonces, y el impacto pues también lo estaremos viendo después. Ya de los últimos puntos vamos a ver la minería, y pues para algunos esto es riqueza que brilla, le llaman. Y bueno, pues otra vez el dinero. Entonces en México, por ejemplo, ¿qué tenemos? Que en las últimas 2 décadas los gobiernos de México concesionaron más de 50 millones de hectáreas. Esto equivale a 500,000 kilómetros cuadrados, que es una zona similar a lo que ocuparía España. Entonces, y esto a compañías mineras del Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, China, México y algunas otras. Entonces, la minería a cielo abierto, pues, utiliza enormes cantidades de agua, contamina suelos, mantos freáticos y el aire. Y bueno, pues, de aquí, ¿qué se extrae? Se extrae minerales. ¿De qué está hecho la tierra? Bueno, pues silicio, hierro, pero estos minerales que son raros, o bueno, que su cantidad en el planeta son menores, se tienen que tirar cerros para llegar ahí y poder encontrarlos. Entonces, este es el impacto. Y bueno, pues van teniendo un impacto directamente. Algunos tienen que recurrir a explosiones para tratar de sacar estos minerales y después empezar a buscar. Y de ahí, de todo lo que no sea útil, que es el mineral de un costo alto, bueno, pues simplemente ya quedó. Y bueno, pues otros que no son tan caros, pero que son muy útiles y que se concesionan también, se dan los cerros en concesión. Y esto pues es muy común aquí en la península y en Campeche. Entonces se concesionan. ¿Para qué este material? Para construcción, para distintas actividades económicas. Y bueno, pues todo lo que hay ahí otra vez tiene un impacto. Y que interviene otra vez, ni modo.
Y bueno, pues los efectos de la minería, pues es destrucción irreversible del ambiente, alteración del paisaje, merma en la irregularidad hídrica, etcétera. Entonces, y otro que no se ve mucho es las guerras. ¿Qué impacto tienen las guerras en la biodiversidad? Bueno, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo en mar, aire y tierra. Y bueno, pues esto, la foto está muy bonita, o sea, los que seamos bélicos, esta imagen está como para tenerla de productor de pantalla, pero el impacto es tremendo. El desarrollo de la industria de la guerra, que es una industria también que genera mucho dinero. Entonces, bueno, pues esto tiene un impacto, vamos, en el hábitat, un impacto que generalmente no se mide. Y bueno, pues el desarrollo, tan solo estar probando cuál misil funciona mejor, lo prueban y lo lanzan. ¿Y dónde caen? En el mar o en zonas donde no hay población humana, pero no se fijan quién vive ahí. Simplemente que no hay humanos para no tener problemas con los humanos, nada más, es el criterio. Y esto, otra vez, muchísimo dinero de por medio. Y quien vive, pues viven algunas cosas por ahí todavía. Y se probó hace poquito, sacó, vamos, Estados Unidos, que ya probó su misil intercontinental para que si lo invaden de un continente a otro los coreanos, pues ya tienen un misil que puede interceptar ese misil. Hicieron sus pruebas y bueno, pues cayó al mar. Entonces, y así, todas estas tropas, estos buques que se mueven por todo el planeta, bueno, pues están ahí generando un impacto. Y pues bueno, después se murieron los animales y las razones no se explican. Entonces, no es que esté diciendo que sea eso, pero no hay una investigación seria porque esto tiene mucho dinero de por medio. No puedes acusar a alguien sin que te vaya muy mal si el otro es muy poderoso. Y bueno, pues de nuevo, pues algunos que ya están ahí intentando sobrevivir. Y ya lo último, pues la caza de grandes presas, de animales que están en riesgo de extinción. Para irte a cazar, pues te cobran un montón de dinero a esta gente que le gusta matar animales grandes que están en riesgo de extinción y que es difícil localizarlos. Y bueno, pues ahí están los trofeos, pero están en riesgo de extinción todos estos. Y esto se va generando una cultura. Y tenemos imágenes, esto los pueden ver de internet. Está posando, se ve bien, se ve guapa la chica. Hace un abrigo ahí que... Entonces, para esto que fue muy sancionado por Greenpeace, la pesca de focas y todo esto, pues, significa dinero. Y bueno, pues estos son los animales que están en riesgo, entre muchos otros que están en riesgo de extinción. Y alguien decía, de las ONGs, que hay más postales de oso blanco que el número de ellos en el planeta. Ese es el lobo mexicano. Hay 100 individuos nada más según el censo. Pues ya son que nada más en las fotos los ángeles vamos a tener. Y esos son algunos que están en riesgo de extinción. No puse todos. O sea, se estiman que son cerca de 3000 de vertebrados. O sea, no están metiéndose a todas las especies. No están metiendo especies de vegetales que también tienen un impacto serio. Y bueno, pues el agua dulce representa un porcentaje muy pequeño, pero el agua dulce se modifica cuando se construyen presas. Modificar su cauce, cuando se establece la presa, todo lo que se alimentaba de agua de la presa hacia abajo, pues ya tuvo un efecto tremendo, ya no hay agua suficiente, es un chorrito el que dejan salir. Entonces, todo lo que de ahí depende ya tiene un impacto severo, o sea, serio. La contaminación del agua dulce, introducción a veces de especies invasivas. Hay un ejemplo que me comentaban aquí en Laguna de Términos. Metieron a un pececillo que venía acá de Brasil, pero es tremendamente agresivo y se acabó a los nativos. Entonces el que vive ahora ahí es ese. Entonces cuando hacen estudios, porque se ve bonito algo, cuando no hay un estudio a profundidad, bueno, pues se meten aquí, los ejemplos son muchos.
que podemos ver, o sea, qué es lo que sembramos, qué es lo que metemos, y no necesariamente es un criterio ecológico el que determina, sino es un gusto. O sea, a mí me gusta y ponlo, sin haber ninguna reflexión. Y bueno, la extracción que ya no es sostenible. Y bueno, pues en algunos, en 50 países, por ejemplo, nos dicen que ya experimentan problemas serios de este abasto de agua. En África el 40% de los países sufren escasez de agua, y en Asia el 25% ya tiene escasez absoluta. Entonces esto sí es algo serio. Ríos tremendamente contaminados. Entonces, contaminados por distintos agentes. Entonces sí, que en Asia es donde están los peores. Entonces, que la basura es tan grande, la cantidad de basura es tan grande. Aquí es una imagen ahí de un río de China, que prácticamente pues ya no hay otro río también acá en Asia. Entonces, un ejemplo es el lago, por ejemplo, el lago Titicaca. Vamos acá entre Perú y Bolivia, también vamos con un impacto, los lagos más grandes de Sudamérica, pero el impacto ha sido muy grande por efecto de minería, efecto de contaminación, y las especies que ahí vivían, pues les ha ido mal. Entonces, y otra vez, las minerías que están desprendiendo cantidad de mercurio, que se requiere a veces, o metales para hacer la extracción de estos otros, pues termina contaminando. Y algunas zonas prácticamente el lago está seco. Aquí en México casos críticos, el lago de Chapala, y hay varios lagos grandes que están muy afectados. Y bueno, pues nos dice Greenpeace que pues que las autoridades en México favorecen intereses económicos de particulares y olvidan que el agua es un derecho humano y constitucional. Bueno, entonces, y bueno, pues hay distintas ONGs que son las que están intentando hacer algo, pero su actividad es muy limitada porque no impacta sobre los grandes consorcios que son los que mayor contaminan. Entonces, por eso es muy limitada la actividad de las ONGs. Río de Janeiro, bueno, está bonito, pero también con muchos otros playas también. Entonces, la abundancia de agua, pues ya quedamos que las especies disminuyeron. La población humana, hacia todo ha disminuido. Pero el censo que se tiene aproximado, que para 1800 habíamos 700 millones de habitantes en el planeta. 100 años después se duplicó a 1.600 millones. 100 años después se triplicó. O sea, en lugar de ir bajando, somos la única especie que estamos incrementando nuestra población. Entonces, y esto pues con la consecuencia, si se está incrementando, ¿dónde nos vamos a vivir nosotros? Tenemos que quitarle la casa a alguien. ¿Y a quién se las quitamos? Pues a todos ellos. Son más débiles. O sea, no han desarrollado tecnología, ni modo. Si es cuestión de selección, bueno, pues les fue mal en la selección natural. No desarrollaron sus capacidades para enfrentarnos. ¿Quiénes sí están con nosotros? Los perros y gatos. Eso sí, su densidad es tan grande como la población humana. Que aquí en Campeche se estima que más o menos hay unos 200,000 perros entre callejeros y propios. Y la población de Campeche somos 400,000 habitantes, un poco más ya. Entonces eso sí, o sea, lo que el humano ha domesticado, vamos, va al paralelo con él. Pero el humano también tira lo que ya no le sirve y hay un montón de perros en la calle por eso. Y bueno, aquí la vaquita, pues nada más quedan 100, nos dicen. Es aquí acá en el Golfo de California. Y todos estos, quedan unos 2,000, de esos en 300, de estos menos de 1,000. Entonces, la tienen difícil. Y de las especies extintas, de 1900 a la fecha, estiman que ya 63, pero ya tan solo en foto las veremos. Entonces, y de eso pues son algunos de ellos, que ya no vamos a verlos más en el planeta. Y entonces, tomado también de una ONG ya para finalizar, pues primero dice, no hay dónde esconderse, y los datos científicos pues son duros, o sea, son definitivos.
Y bueno, pues por otro, dice, en segundo lugar, estamos sintiendo, dice, que el impacto, vamos, de un planeta enfermo, desde la esfera social, económica, climática, hasta la esfera energética, alimentaria, y todo ello, pues, degradando el ambiente con, obviamente, lo que es cambio climático. O sea, cuando hablamos de cambio climático, si nos enfocamos a un aspecto, estamos perdiendo la complejidad del problema. Y bueno, pues para algunos es un problema político, económico, demográfico, social. La densidad humana ha incrementado y todo esto, pues hay dinero de por medio y todas estas especies que están ahí, que estamos cada vez ocupando los espacios, pues si no se hace algo, pues en unos 50 años, pues estarán nada más en foto. Y bueno, pues, ¿qué proponen las organizaciones a nivel mundial? Pues la ONU dice en su programa de capítulo 15, dice que los gobiernos a nivel que corresponda y con el apoyo de los organismos de Naciones Unidas y regionales, intergubernamentales y no gubernamentales, del sector privado, financieras, poblaciones indígenas, sus comunidades, deberían de promover leyes de entrada en vigor de un convenio o leyes para proteger esto. Y bueno, pues de hecho Campeche o la península tiene un convenio reciente firmado de hace año y medio para la conservación y que es parte del tema que algunos van a dar en esta semana de cambio climático. Y bueno, pues uno es generar leyes, el otro es, ¿se atienden las leyes? ¿Sí se aplican? Esa es la otra parte que queda ahí en medio. Y bueno, pues y nos dicen que, pues, que estrategias para la conservación y la biodiversidad, que haya distribución justa y equitativa, que haya estudios sobre la conservación de esta biodiversidad, análisis de costo y beneficios, informes mundiales, reconocer y fomentar la utilización sostenible de estos recursos. Y bueno, y así se va derivando una serie de lineamientos que se sugiere de que sería la alternativa para hacerlo. Otros opinan, un filósofo eslovaco, él es, de un pensamiento distinto, y pues dice que es un problema del sistema económico que está basado en la ganancia o en el dinero. Y dice, entonces, pues es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema capitalista, que es en el que estamos ahorita, y que para algunos de ellos piensan que es el impacto que esto está generando. Entonces son dos visiones, uno desde el propio sistema con sus propias instituciones y otros que tienen menos esperanza. Y bueno, ¿y nosotros finalmente qué opinamos? Y aquí termina la historia.